En muchas ocasiones les he recomendado los textos, ¿no? del padre Leonardo Castellani, ¿no? el Chesterton latinoamericano, ¿no? Este sacerdote argentino que escribió obras extraordinarias, ¿no? Obras intelectuales, culturales, análisis bíblicos, novelas y cuentos, ¿no? Y entre sus cuentos recuerdo uno que sé que como lo leí hace tanto tiempo, ¿no? Lo voy a reproducir probablemente pues medio asesinándolo, ¿no? Pero es una historia en la que recuerdo que el padre Castellani estaba en cama, enfermo, y estaba en estas zonas rurales donde el techo tiene pues una gran entrada de luz, un tragaluz. Y por ese tragaluz abierto entró pues un moscardón, ¿no? Entró un bicho de estos que vuelan, ¿no? Y vio que este moscardón, una vez que había entrado, se golpeaba como esos escarabajos que vuelan, ¿no? Se golpeaban una y otra vez como muchas polillas, ¿no? Una y otra vez contra las paredes, contra el techo, ¿no? Y al punto que él, pues enfermo en su cama, lo veía y de la desesperación comenzó como a hacerle barra, pues al escarabajo, al bicho este, ¿no? Y decía, arriba, por arriba, tu salida está por arriba, o sea, es decir, por la parte superior, por la parte más alta, por donde entra la luz, por donde entra el aire, por donde entraste. Y Castellani, que hacía reflexiones extraordinarias de cosas así cotidianas como estas, pensaba en ese momento en los filósofos existencialistas. Hay filósofos existencialistas de tradición cristiana, pero la mayoría de la filosofía existencialista es esa que piensa: acá existimos sin motivo, sin ninguna razón, la vida es una basura, o como decía uno de los existencialistas más popularizados, el francés Jean-Paul Sartre, decía: el infierno son los otros. O sea, imagínense, ¿no? Simplemente estar en contacto con otros, ese es el infierno, inevitable, el muro, ¿no? La muerte es el muro, ahí se acaba todo, ¿no? Entonces él decía, bueno, estos existencialistas, pues estos que viven desesperados de la vida, que nada tiene sentido, y se golpean con las paredes, es porque no miran para arriba, ¿no? Pero mirar para arriba, ¿no? Es decir, para la parte más noble de la realidad, para Dios y también para las cosas más nobles, se aplican a muchas circunstancias. Y una de ellas es la tremenda epidemia de enfermedades de transmisión sexual en los Estados Unidos. Y ustedes dirán, Alejandro, pero estabas hablando de la nobleza de la vida, ¿no? Y los existencialistas, y no te pones a hablar de enfermedad de transmisión sexual. Sí, porque justamente este estudio, una noticia urgente escrita por la agencia Associated Press, revela que la viruela del mono, que como saben ustedes afecta de forma masivamente mayoritaria a hombres homosexuales que tienen contactos sexuales múltiples, es decir, una enfermedad que está íntimamente conectada con la conducta homosexual promiscua, ¿no? Es solamente un signo del incremento explosivo en los Estados Unidos. Es decir, un país rico con todas las medicinas que se puedan imaginar, medicinas que incluso han sido inventadas en algunos casos para curar enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual que supuestamente se previenen, y digo supuestamente, se deberían prevenir con un preservativo, por ejemplo, ¿no? Y los preservativos no solamente están pues al alcance de la mano en cualquier farmacia, sino que en centros como Planned Parenthood se pueden pedir gratuitamente, ¿no? O sea que no hay excusa. Además, con la propaganda que ya tiene décadas de decir que el preservativo es, entre comillas, sexo seguro, nada de esto debería estar pasando. Pero ¿qué es lo que está pasando? Las autoridades de salud de los Estados Unidos
han dicho que solamente en lo que va del 2022, ¿no? Y esta noticia es de septiembre del 2022, ha crecido de manera explosiva las enfermedades de transmisión sexual, no solamente las que han recibido la atención reciente como la viruela del mono, porque es nueva, sino que ha habido un incremento del 26%, o sea, más de un cuarto, en nuevas infecciones de sífilis y de gonorrea. Entonces, un médico del Centro para el Control Control y Prevención de Enfermedades, ¿no? La famosa CDC de los Estados Unidos, dio un discurso en Nueva York sobre esta emergencia con expertos en enfermedad de transmisión sexual diciendo textualmente, ¿no? Es imperativo que trabajemos en reconstruir, innovar y expandir la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Las ETS, en los Estados Unidos, ¿no? Y dice, los índices de infección de enfermedades como la gonorrea y la sífilis han estado creciendo año tras año, ¿no? De hecho, los casos de sífilis llegaron a un número récord el año pasado, 2021. Acá sigue hablando este doctor de la CDC, de Leandro Mena, ¿no? Sigue hablando y dice, han llegado a su punto más alto desde 1991, ¿no? Y en el caso de la gonorrea, ha llegado a los números más altos, el 2021, el año pasado, desde 1948. Y es posible que este año sea más alto que el año pasado, ¿no? El SIDA, que todavía no es curable, pero que tiene tratamientos excepcionales que alargan la vida para una persona con SIDA, han crecido en 16% desde el año pasado. Entonces dice, si a esto le sumamos lo que está pasando con la viruela del mono, ¿no? Tenemos que coincidir que no estamos haciendo un buen trabajo. Y en esta reunión, digamos, powwow, ¿no? Este encuentro de expertos en ETS, ¿no? El director nacional de la Coalición de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual en Estados Unidos, David Harvey, dijo, la situación simplemente está fuera de control, textual, ¿eh? Out of control, fuera de control, ¿no? Entonces dice, mira, necesitamos nuevas aproximaciones al problema, como por ejemplo, paquetes para poder hacerse exámenes en casa, ¿no? De tal manera que las personas que están infectadas sepan antes que están infectadas, ¿no? Y en consecuencia no necesiten ir al médico y enterarse tardíamente que están infectadas y seguir contagiando. Es decir, una persona que tiene una vida sexual activa y resulta que con un paquete de autoexamen médico determina, caramba, tengo gonorrea. La persona que adquirió la gonorrea, que tiene un estilo de vida que adquirió la gonorrea o la sífilis, ¿ustedes creen que va a decir, oye, tengo gonorrea, voy a dejar de tener relaciones sexuales? Difícil, ¿no? El otro experto dijo que una parte central de este esfuerzo es trabajar para incrementar el uso de preservativo. El doctor Mike Saag de la Universidad de Alabama en Birmingham, que es un experto en enfermedades transmisibles en general y de transmisión sexual en particular, dijo, es muy simple. Enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual ocurren más frecuentemente mientras la gente tiene más sexo no protegido. Y bueno, el artículo explica pues la gravedad de la sífilis, que es bacterial y en consecuencia
existen pues antibacteriales que las pueden curar, pero que si no es tratada puede llevar a síntomas severos y a la muerte si no se trata, ¿no? Muy pocas personas llegan a ese nivel, ¿no? Pero obviamente el uso de antibióticos ha estado reduciendo el número de sífilis, que llegó a su nivel más bajo en 1998, ¿no? Cuando se registraron menos de 7.000 casos en los Estados Unidos, ¿no? Pero a partir de 2002 los casos comenzaron a subir de nuevo, ¿no? Y cito acá el artículo de la Associated Press, ¿no? Principalmente entre varones homosexuales y bisexuales, ¿no? Y desde el 2002 no han dejado de crecer. Entonces, el 2020 los casos llegaron a 41.700, ¿no? Contra los 7.000 de 1998, ¿no? Y el año pasado, el 2021, llegaron a 52.000 casos, ¿no? Entonces, todos estos genios se juntan y se ponen a discutir kits y preservativos, como si los preservativos en Estados Unidos no estuvieran suficientemente difundidos. O sea, uno encuentra preservativos, encuentra máquinas de preservativos en los bares, ni siquiera tiene que ir a una farmacia, ¿no? Están por todos lados, ¿no? Pero como decía el padre Castellani, ¿no? Por arriba, escarabajo bruto, por arriba. O sea, repite lo que estás diciendo. Enfermedades de transmisión, ¿qué? De transmisión sexual. ¿Cómo puede ser que un artículo no mencione ni una vez, ¿no? Habla de lo gravísimo que es, cómo se necesitan 500 millones de dólares solamente para las clínicas que estudian las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y cómo puede ser tremendamente revolucionarios estos paquetes, estos kits que les llaman, ¿no? STD kits, o sea, kits, paquetes de enfermedad de transmisión sexual para que uno mismo diga, ah, caramba, tengo gonorrea, ah, sí, esto es sífilis, y entonces busque atención y deje de transmitirla. Oye, ¿cómo se transmite la enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo? Me siento idiota simplemente diciéndolo, enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a alguien no se le ha ocurrido, oye, ¿sabes qué? Y si les decimos a la gente que no tenga sexo promiscuo, entonces ya pues no va a haber enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Porque las personas que tienen el sexo como está entendido en el orden natural, al interior del matrimonio, por ejemplo, no se enferman, pues, porque es una situación de relación sexual contenida, no abierta, ¿no? Entonces, ¿los preservativos reducen el número de enfermedades de transmisión sexual? Sí, claro que sí. ¿Resuelven el problema? No, si están por todos lados. Y los números siguen creciendo. Entonces, por arriba, la solución está en que todas estas personas han renunciado a la idea de que le podemos decir a la gente, especialmente a los jóvenes, no forniques como si fueras un animal. Que no le podemos decir eso a los jóvenes. Y resulta que Uganda, la nación de Uganda, es la nación africana que ha tenido el índice de decrecimiento de enfermedades de transmisión sexual más grande de África y del mundo, gracias a una campaña de promoción de la abstinencia. Campaña que están en todos los letreros promoviendo la abstinencia en los distintos idiomas de las tribus locales
en inglés, que es el idioma que se aprende en la escuela, ¿no? Y todas estas campañas se dirigían especialmente a elevar la autoestima de los jóvenes en general y de las jóvenes en particular, para que entendieran, oye, tu valoración no está en que tengas relaciones sexuales bajo la presión del deseo sexual de quienes te buscan, sino al contrario, tu valor es un valor propio de hacerte respetar. Y eso ha demostrado largamente que funciona excelentemente bien. Pero no le gusta al mundo, pues al mundo de la medicina no le gusta, al mundo de las grandes farmacéuticas y obviamente al mundo de la inmoralidad, de Planned Parenthood, que considera que fornicando como un animal eres feliz, es el uso de tu propio cuerpo, es tu propia libertad, es tu propia autonomía, solamente que te vuelve esclavo de todos los problemas que vienen con la relación sexual, comenzando por las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, para las grandes empresas farmacéuticas, no tener que vender preservativos, no tener que vender los antibacteriales para tratar enfermedades de transmisión sexual, no es una buena idea, no es negocio, pues, no. Entonces, ahora, cuando se pide $500 millones solamente para poder estudiar las enfermedades de transmisión sexual, en Uganda se utilizó 1/5 de eso durante una campaña de 5 años y tuvo efectos extraordinarios. Entonces, todas estas campañas que insisten que ellas son realistas, ¿no? Porque parten del realismo, entre comillas, que los jóvenes pues van a tener relaciones sexuales, eso es imparable. Es mentira, es mentira. Y está doblemente demostrado, primero, porque un país lo ha ensayado y ha tenido éxito, y segundo, porque en el resto del mundo y en el país más poderoso del mundo está pasando exactamente lo contrario. Más sexo, más enfermedades, a pesar de las medicinas y de los supuestos preventivos del mal llamado sexo seguro. Que tengas un buen día.